No. Sácame usar la prueba de esos huequitos. ¿Eso huequito? ¿Cuáles huequitos? A ver, me va aclarando cuáles huequitos. ¿Cuáles huequitos? Sí, sí. Eso. Y besa rico, besa. What's up guys, we're at Sebastian's parents' place, so we're gonna head out to the town. We're no longer at Bogota, so we're gonna be going to Acudeos and then we're gonna show you around and all of that. We're at Sebastian's grandmother's house. So yeah, so there's some family back front. We brought everyone out. We're going to a lake. Gracias. Finally I got the keys. Because it took forever for me to get the keys. ¿Dónde estamos? Estamos en el centro de Agua de Dios, en un supermercado muy conocido que se llama Ara. ¿Y qué consigues? Aquí consigues de todo, es un supermercado, es un gran almacén, desde ropa, enseres, comida, de todo lo que necesites. My dad has been stopped by the police. So this used to have a lot of water. Not anymore. I guess we didn't come in the right time. Este es el sitio que llaman las casetas de Agua de Dios. Aquí donde normalmente la gente trabaja duro y viene y dejan parte de sus ingresos aquí bebiendo cerveza. ¿Qué coño? Estos son todos los borrachos que hay en Agua de Dios, no jodas. Los jueves y los domingos es donde hay más consumo de licor. Hoy casi no lo hay porque es un día normal. Pero pueden ver que a la gente le gusta consumir buena cantidad de cerveza. Este es un sitio típico en Agua de Dios, aquí toda la gente viene a beber, es el sitio típico. Hay otros sitios para por la noche, pero durante el día esto es lo que está abierto. Y donde la gente se emborracha y donde se lo pasa bien, oye música de despecho. Anteriormente habían fiestas y aquí sacaban personas muertas que se agredían a machete, cuchillo y todos esos temas, y es un tema bien interesante. No estamos, tendremos más tarde. Aquí era Telecom, aquí funcionaba anteriormente la única comunicación que hay en el pueblo. Todo lo que si alguien quería llamar, tenía que venir a pedir citas, y le asignaba una cabina para usted poderse comunicar con la gente de su familia.
pero ya se acabó porque ya entró la tecnología de celular y ahorita ya hay un restaurante. Aquí vamos accediendo aquí a la plaza del mercado. Es un sitio tradicional de Aguadillos donde venden inciensos y situaciones de santería y de hechicería. Hay muchas creencias respecto de los temas paranormales y religiosos acá. Aquí ingresamos a la plaza de mercado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Bien, a Aguadillos, soy yo. La administradora de la plaza de mercado. Aquí es como se exhiben las frutas para la venta. Hoy no hay mucho, pero está la cebolla. Esto se llama tomate de árbol. Esto es una fruta típica para hacer jugos aquí. Remolacha, pimentón, alberja o guisantes, zanahoria. Esto es papa criolla, se llama. Un tipo de patata. Habichuela, tomate, cebolla, sus hierbas aromáticas, calabaza o auyama, brócoli. Y los amigos ahí tomando cerveza. Acá está la gente alcohólica. ¿Cómo estás? Aquí. ¿Cómo estás? Que me dio menos contento. Estos son los que beben. Claro. Vamos. Tranquilo, papá. El día de hoy no hay mucho mercado porque no es un día de mercado, pero normalmente aquí viene la gente de campo, viene con sus productos y los exhibe aquí. Cada uno tiene su punto asignado y en esos recipientes, cajones, donde almacena la fruta y la exhiben aquí en estos mesones para el consumo. Para que la gente lo compre. Población de aquí de Aguadillos. Esto es aloe vera, se llama. Aloe vera. Esa es una tradición aquí en Agua de Dios, que esta planta que se llama sábila la colocan al revés para las buenas energías. Entonces, normalmente esto, me imagino que la persona que lo tiene acá tiene creencia en eso y lo hace. Sábila o aloe vera. Ellos también son los cantinas donde beben. Vienen a gastarse su dinero aquí bebiendo la gente. Aquí es donde la gente viene a consumir ensaladas de frutas. Muchos y turistas. zumos naturales. Zumos de frutas naturales. Banano, bebidas y... A 7.500 cargas. Son las mejores ensaladas del departamento de Cundinamarca, aquí en Agua de Dios. Mucha gente viene a buscarlas. Hola. Esa es una ensalada de frutas comercial. Ajá. Ricas y deliciosas. Sí, mira. Oh, Se llama ¿Qué les- ensaladita de frutas. frutas. Ensalada de frutas. Oh, okay. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Fruit salad. Repeat. Okay. Ensalada de fruta. Ensalada de fruta. Eso, bien. Oh, thank you. Hola, Marta. Hola. Es un pueblo muy turístico, es muy visitado y frecuentado, y estos sitios tradicionales como la plaza de mercado y el sitio donde venden ensaladas de frutas, mucha gente viene a buscar aquí este sitio porque es muy bueno. Agua de Dios es un sitio único en Colombia. Agua de Dios es el único pueblo que tenía moneda propia dentro de Colombia, porque esto antiguamente fue la sede de todos los leprosos que habían en Colombia. Entonces es un pueblo con muchísima historia. Además de eso, la gente creía que la lepra era contagiosa, pero avanzado la tecnología y los avances en temas de medicina se dieron cuenta que la lepra es algo que
se hereda y se pasa, se transmite. más no de pronto una transmisión así como el tema del COVID. No es contagioso. No es contagioso tan explícito. Muchas gracias, tour. Adiveo.